Buenas noches, hermanos. Estamos en un culto más de nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, y vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando en este mes el libro de Primera y Segunda de Corintios, así que les voy a invitar a aquellos que tienen su Biblia a mano, que quieran buscarlo, que puedan buscar Segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 5. Pero antes de leerlo, quiero situarlos en el contexto en que fue escrito este libro. Pablo, apóstol de Jesucristo, había viajado a la ciudad de Corinto, una ciudad próspera, una ciudad comercial, una ciudad donde tenían templos a muchos dioses griegos, a muchos dioses romanos, y estuvo 1 año y medio allí predicando. Dejó una iglesia formada, de la cual recibía informes. Empieza a recibir informes tristes. Tenía muchos problemas esta iglesia, conflictos, problemas doctrinales. Así que su primer carta a los corintios es atacar cada uno de esos problemas. El primero es que se habían formado grupos que respondían a ciertos líderes y había rivalidad entre estos grupos. También consideraban ellos que eran libres en Cristo, por lo cual al ser libres en Cristo podían hacer lo que quisieran y guardaban muchas de las prácticas y no cuidaban su cuerpo, el templo de Cristo, de una manera que honre a Dios. ¿Sí? Había mucho libertinaje sexual, por lo cual también Pablo tiene que atacar este problema. Otro problema del que Pablo es informado es que seguían habiendo sacrificios de animales a los dioses paganos. Y estos animales, empezó a ver en la iglesia de Jesucristo, si se podían comer o no. También tiene que atacar este problema. Y también empezó esta iglesia a no creer en la resurrección de Cristo. Todos estos problemas tiene que atacar Pablo en su primer carta. Cuando la iglesia de Corintio lee esta primera carta, no toma en cuenta las palabras de Pablo. Tristemente se enojan con Pablo, por lo cual Pablo tiene que viajar a Corintio para poder explicarles y enseñarles para mantener una sana doctrina. Deja líderes formados. Se dice que este viaje fue de muchas lágrimas y mucho dolor. Después de un tiempo, estos hermanos empiezan a crecer y a darse cuenta de su error, por lo cual le hacen saber a Pablo que están arrepentidos y que han cambiado. Entonces Pablo escribe en estas circunstancias esta segunda carta, la segunda carta a los Corintios. Y es por eso que vamos a leer versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Consuelo. Y este es el título de este mensaje, consuelo. Y cuando leí estas palabras, ¿por qué empieza a hablar del consuelo, Pablo? Porque les quería enseñar a la iglesia de Corintios, por más sufrimiento, por más padecimiento que había pasado al estar con la iglesia de Corintios y al saber de sus problemas, él recibía el consuelo, la fortaleza, la ayuda de Dios. Y quería enseñarles esto, que ellos también debían recibir ese consuelo de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿de dónde recibimos nosotros nuestro consuelo? Y en esto podemos tener en nuestra mente distintas ideas. Algunos piensan, ¿de dónde viene el consuelo? Yo pienso que mi problema es mucho menor que el otro, entonces me consuela saber que yo estoy sufriendo menos y que el otro sufre más, tristemente. Otros pueden pensar que el consuelo, son problemas pasajeros, ya van a pasar, es un problema ahora, ya va a pasar el conflicto. Otros pueden pensar que
bueno, es parte de la vida y tiene que haber. Otros se desahogan, se quejan, expresan y de esa manera tienen consuelo después de haber sacado todo lo malo que sienten de ese momento. Pero Pablo acá nos está enseñando que el verdadero consuelo viene de Dios. Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. De Dios viene el consuelo. Ese consuelo es constante, cada vez que lo necesitemos. Dice versículo 4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y me preguntaba, bueno, este consuelo viene de Dios. ¿Cuándo viene? Cada vez que lo necesitemos. Dice su palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Esa es una promesa preciosa que todo el cristiano se debe aferrar a ella. Dios está a nuestro lado para consolarnos. David expresaba en el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa experiencia de David de recibir el consuelo, de recibir la fortaleza de Dios en esos tiempos difíciles, en esos días oscuros, es la que Pablo también experimentó en sus diferentes tribulaciones. Él recibía el consuelo de Dios. Pero también el consuelo viene a través de Jesucristo. Y dice, pues así participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Solamente podemos recibir el consuelo de Dios si estamos en Cristo. Y para estar en Cristo tenemos que entender que necesitamos hacer algo. En primer lugar es estar firmes en la palabra de Dios, para lo cual tenemos que leer la palabra todos los días, leer un versículo, hacer nuestro devocional, estudiar en el instituto bíblico, tenemos un seminario que nos capacita, que nos enseña, que nos ayuda a amar la palabra de Dios. Esto nos permite estar en Cristo. También la oración es fundamental para estar en Cristo. El clamar, el interceder, el orar, el dejar nuestras cargas, el expresarle a Dios todo lo que necesitamos, todo lo que nos está pasando, ayuda a estar en Cristo. Y lo otro también muy importante es estar en comunión con los hermanos. Es necesario que estemos juntos. Y a través de esta pandemia, de esto que nos está alejando, también podemos estar juntos a través de compartir este video, a través de compartir un mensajito, un texto bíblico, un WhatsApp, ¿sí? Son distintas formas en las que podemos estar juntos y eso nos va a ayudar a estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo vamos a recibir el consuelo de Dios. Pero, ¿por qué es el consuelo? El consuelo viene para que nosotros sintamos la presencia de Dios, la ayuda y podamos tener fe de que en cada tribulación que pasemos, Dios nos va a estar acompañando. Lo sentía David, lo sentía Pablo, lo experimentaron ellos, lo experimentó la iglesia de Corintio y quiere que hoy lo experimentemos nosotros, ¿sí? El consuelo de Dios tiene un propósito y no es solamente ayudarnos a nosotros, aliviarnos, traernos paz y alivio en nuestras tribulaciones, sino el poder compartir a otros. Hay un mundo que está sufriendo, hay un mundo que necesita conocer el consuelo de Dios. Y quizás hoy es el tiempo de que nosotros como cristianos podamos expresar ese consuelo de Dios. Dios nos está llamando a poder consolar a otros. Y recordaba que hace muchos años la fábrica donde trabajaba mi papá quebró y él se quedó sin trabajo con 60 años, casi 60 años de edad, a poco de jubilarse. ¿Quién lo iba a tomar? Sin ingreso familiar, ¿cómo se iban a sostener? Y en un viaje yo estaba estudiando, cuando volví lo encontré muy desanimado, muy triste, muy afligido. Y entonces le empecé a hablar y le digo, ¿pero qué estás mirando? Mirás lo que no tenés,
¿Por qué no pones tu mirada en lo que Dios te está dando? Te está dando salud, no te ha faltado de comer, con el poquito dinero que tenés podés pagar los servicios y tenés la familia que te está apoyando. ¿Por qué no poner tu mirada en esas cosas? En ese momento parecieron palabras duras, pero lo animaron, lo levantaron, lo hicieron salir de ese pozo de desesperación. Y meses más tarde me agradeció por esas palabras, porque realmente lo ayudaron a salir adelante. Y ese es el sentido de recibir el consuelo de Dios y el poder dar el consuelo de Dios. Estamos viviendo un tiempo muy especial como sociedad, un tiempo muy crítico en medio de una pandemia, dificultades económicas, falta de trabajo, problemas familiares, problemas financieros, problemas personales, mucha angustia. Necesitamos el consuelo de Dios. Y yo cuando leí esta palabra digo, Dios de toda consolación, que pueda consolarnos, que pueda consolar a nuestros hermanos en la iglesia, que nuestros hermanos puedan recibir ese consuelo, que sientan la presencia de Dios, que se derrama como ríos de agua viva, ¿sí? Constantemente renovando a cada uno de ustedes. Quizás estén necesitando este consuelo. Para recibir este consuelo solamente hay que estar en Cristo, buscar a Dios de corazón y pedirle su ayuda. Él va a estar a tu lado, donde estés, lo que estés pasando. Él va a estar ahí para poder dar el consuelo. Pero también va a haber un compromiso. Dios va a pedir que puedas compartir este consuelo con otra persona. Hay muchos afligidos, hay muchos necesitados. Necesitamos como iglesia ir a consolar. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Poder compartir este consuelo o guardártelo solamente para vos? Como iglesia estamos siendo desafiados en este tiempo a tener una forma creativa de poder compartir el consuelo de Dios. Y creo que Dios va a guiarte, a darte la estrategia necesaria para que otro reciba el consuelo de Dios. Vamos a orar en este momento. Yo te voy a pedir ahí que inclines tu rostro. Si estás pasando un momento de dificultad, un momento triste, un momento de dolor, un momento de necesidad, ahí podés expresárselo al Señor. Dios escucha en todo lugar, Dios está presente, es omnipresente. Y gracias a Dios que a través de este medio también Él va a intervenir, ¿sí? Y si conoces de alguien que está pasando un momento muy difícil, quizás Dios te esté hablando en este momento para que vayas a darle una palabra de consuelo. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación. Cuando nosotros recibimos ese consuelo de Dios, podemos alabar al Señor, podemos adorarle, puede de nuestro interior brotar palabras de agradecimiento, de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Dios grande y poderoso. Te invito ahí que puedas inclinar tu rostro y vamos a orar. Padre, yo quiero bendecir a tu iglesia. Bendice a cada hermano que está escuchando este mensaje, que pueda recibir el consuelo de Dios, que pueda recibir tu consuelo, Dios, que tú levantes su fuerza, Señor, que renueves su espíritu, que lo llenes con tu presencia, que lo inundes con tu paz, que pueda tu paz, Señor, guiarlo para poder tomar decisiones correctas, para que su vida sea encaminada, para que él pueda ver más allá de la circunstancia que hoy lo está afligiendo. Yo te pido en el nombre de Jesús, inúndanos con tu consuelo. Consuela a tu iglesia, consuela a cada familia, a cada persona, Señor, que está pasando por una tribulación. Y que como iglesia seamos desafiados a compartir esta consolación. Que podamos consolar a aquellos que lo necesitan. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, espero que tengas una semana de bendición, que puedas ser consolado por Dios, pero también que puedas compartir esta consolación. Dios te bendiga.